El patrón de emergencia, que es la palabrota de lo que estamos hablando, es muy irregular. El año pasado, por ejemplo, en los nidos de Denia hubo un nido que teníamos 78 huevos, una cosa así, y en una noche nacieron 77. Al día siguiente por la mañana dije, voy a sacar el huevo que no ha prosperado, meto la mano y toco a la tortuguita. ¿Qué pasa? Que si dejamos alguna tortuguita sola, ellas se ayudan. Lo que decía Carles, cuando eclosionan el huevo, ellas se quedan esperando a las otras porque los huevos están a 40 centímetros de profundidad. Entonces tienen que apoyarse unas con otras para poder llegar hasta la superficie. Si hay una emergencia masiva y quedan 2 o 3 abajo, lo van a tener más difícil para subir. Entonces por eso hay que hacer el estudio del nido. Pero por ejemplo, en este si hay, ¿cuántos huevos tenemos? 88. Vale, 88. Si hay 88 huevos, imaginaos que la primera noche nacen 40. Han nacido 40. ¿Qué es? ¿El resto se ha muerto? No, tranquilos, vamos a ver qué pasa la noche siguiente. Salen 10. Pues bueno, pues vamos a esperar un poquito más. Y si al tercer día no sale ninguna, pues eso, vendré yo y meteré el dedito. Si toco cabeza, digo, tranquilos, a seguir. Si ya no toco nada, pues voy a decir, bueno, vamos a dejar un día más por si acaso. Entonces, si ya han pasado 2 o 3 días sin nacimientos, es cuando se le hace la exhumación, ¿no? Y la exhumación no solo es para sacar las que queden dentro, sino también para precisamente determinar el éxito de eclosión, contar las cáscaras, coger muestras de las muertas que nos encontremos en el nido, etcétera, etcétera. Pero bueno, por eso, que tranquilos, que la primera noche que salga, pues que vayan saliendo, dejadlas unos días y ya está. Mejor que salgan varios días, así más gente disfruta. Sí, sí.